Esta es la reseña de un libro que se llama Communicating Ethically. Y la importancia del asunto es hasta cierto punto evidente. Impacta todas las cosas que hacemos en la vida. Hola, no te vi, saludos, Zuleika. Impacta todas las cosas que hacemos todos los días de la vida. El ámbito personal, el ámbito profesional, el ámbito académico, todo requiere dos cosas. Una interacción humana saludable desde el punto de vista ético. En lo abstracto suena un poco extraño, pero ya mismo entramos en los particulares, en lo específico del concepto, ¿verdad? Decía uno de los grandes pensadores del siglo XX, Albert Einstein, lo siguiente. Decía, I speak to everyone in the same way, whether he is the garbage man or the president of the university. Ok, ¿qué significa eso? ¿Qué dice Einstein sobre su postura ética? ¿Qué está diciendo? Es correcto, gracias. Por ejemplo, pasamos por el lado a alguien tirado en la acera, persona sin hogar, ¿verdad? Y no creo que la gente suela interactuar de la misma manera en que interactuaría con alguien que conoce. Porque es parte de los prejuicios, ¿verdad?, que tenemos aquí en la psiquis, y sobre la psiquis diré algo más ya mismito, ¿verdad? Así que en efecto, para Einstein, el fundamento ético de su proceder con los demás es la condición humana. Lo demás, le parece a Einstein, es irrelevante, ¿verdad? Dice el gran psicólogo Rollo May, communication leads to community, es decir, el bien común para Rollo May es el elemento de fondo en la comunicación ética. El bien común, el fundamento ético de los grandes idearios, desde Confucio hasta Jesús de Nazaret. That is, to understanding, como dice en inglés, I want to know where are you coming from. Eso no significa que yo voy a aceptar todo lo que me digan. Lo que significa sí es que le voy a dar consideración justa. Lo voy a considerar no porque Roberto lo dijo, sino en sus méritos. ¿Será verdad lo que dice Roberto? ¿Será un disparate o estará fundado en investigación? Considerar las cosas no a base de quien lo dijo, sino de sus fundamentos, ¿verdad? La consideración justa de las ideas, aunque nos parezcan chocantes inicialmente, ¿verdad? Intimacy and mutual valuing. El texto, muy buen texto, que hoy reseño. De hecho, el libro está gratis. Pueden ir a la página de la biblioteca, base de datos, escriben el título y van a acceder al link y lo bajan gratis. Es un texto estupendo. Algo extenso, como 400 páginas, casi. Escrito para estudiantes de bachillerato, fácil de leer, muy bien organizado y da una visión panorámica de todos los planteamientos éticos desde la antigua Grecia hasta nuestros días. Y comienza con un fenómeno histórico que se llama la Ilustración. Y parte de ahí porque durante la Ilustración, siglo XVIII, particularmente en Francia, se da una apoteosis de la razón. La idea de que los seres humanos estamos hechos, más allá del siglo XVIII, no van a haber problemas, porque decía Voltaire, y decía Diderot, y decía Jean-Jacques Rousseau, por ejemplo, ¿verdad?, que los seres humanos estamos dotados del uso de la razón. Ajá, ¿y qué significa eso? Ajá, que Dios es tan chévere y tan buena gente, que nos dio la inteligencia, lo racional, para poder solucionar cualquier problema que enfrentemos, social, económico, personal, íntimo. Así que descansa ese ideario del siglo XVIII, europeo, particularmente francés, sobre la idea optimista de que el hecho de que, ahora no es la iglesia ni es Dios, es el ser humano, como descubrimos durante el Renacimiento, el centro de la creación,
Y esa creación privilegiada tiene el uso de razón, lo que significa que estamos hechos. No va a haber guerra, no habrá pobreza, no habrá prejuicio, no habrá racismo, no habrá odio, porque el mismo ejercicio de razón desarticula esas tendencias negativas. ¿Serán optimistas o qué? ¿Verdad? Ok, pero son bien intencionados, ¿verdad? Así que la ilustración celebra la razón, ¿verdad? Y dicen, ¿podemos entender el universo? Así de sofisticado es esa facultad que tenemos de analizar, de pensar, de reflexionar, ¿verdad? Además nos permite mejorar la situación personal y profesional y académica. Pues porque Dios o la naturaleza o el azar o la evolución, lo que tú quieras, nos dio ese talento maravilloso que es el de pensar, de razonar, ¿verdad? Ok. Y decía quizás el niño símbolo de la ilustración, pero este no es francés, es alemán, mi favorito, Immanuel Kant. Kant decía, no tengamos miedo a pensar, a veces pagamos un precio, so be it, pero no tengamos miedo, porque llegaremos a la mayoría de edad, dice Kant, ¿verdad? Cuando aprendamos a usar de manera independiente nuestra razón. Optimista el muchacho también, ¿verdad? Así que en efecto, así que se da entonces, ¿no? Claro, siempre hay alguien que daña el baile, ¿verdad? Siempre hay un impertinente. En este caso es un francés también, Michel Foucault, autor de una obra maravillosa, quizás el pensador más citado del siglo XX y XXI. Y Michel Foucault, para enfangar las aguas, ¿verdad? Con esa visión genial que tenía, dice, es verdad que el siglo XVIII nos dio todo un legado histórico, cultural, hasta Wikipedia. Eso no es original. Eso viene de Denis Diderot, que pensó primero en una gran enciclopedia que aglutinara los sabores del mundo. Así que Wikipedia no es original, viene de Francia, la ilustración, siglo XVIII. Y Michel Foucault dirá, el sinvergüenzón, dirá, ¿es verdad que se dio un despunte del saber extraordinario en el siglo XVIII? Pero de la misma manera en que crearon saberes maravillosos, también inventaron maneras noveles de encerrar a la gente en cárceles. Y se inventaron categorías de los males mentales para segmentar gente y aislarlas de la sociedad porque estaban enfermas. Y aquel que es incapaz de usar la razón está enfermo, y como está enfermo, lo vamos a aislar. Ahí Foucault empieza a demostrar lo perverso que pueden ser las categorías que son siempre inventadas por el poder. Dicho está de paso. Entendiendo lo que dice Foucault, sí es cierto, aún así, este momento histórico es bien importante, porque aprendemos que tenemos esta facultad maravillosa y el peso de la responsabilidad consiste en, Roberto, tú tienes uso de la razón, de ti depende si lo usas bien o mal. Dios no te va a ayudar, es tu decisión y es tu asunto. Decía Jean-Paul Sartre, otro francés maldito. Jean-Paul Sartre decía, lo que me asusta es vivir, porque cuando tomo decisiones, no hay manera en que yo pueda saber de antemano cómo la cosa va a salir. Cuando me caso, nadie me asegura que es para siempre. Eso, dice Sartre, me da sustito, ¿verdad? Implicando también, como ya veremos, otra gente también, que vivir conlleva un grado de riesgo que uno ni puede controlar ni puede predecir. Pero de todos modos, ¿verdad? Sigamos en la fiesta. La razón es el norte de la humanidad europea. La ética, o la falta de ética,
Cuando ustedes leen, por ejemplo, una noticia en Noticel o una columna en el Nuevo Día y leen los comentarios de la gente, me da vergüenza. Las cosas que se dicen así, allí, insultantes, llenas de maldad, de odio, bajo el manto de la anonimidad. A ti cualquiera, ¿verdad? Pero no nos debe sorprender, porque esa criatura maravillosa que exaltaron la gente de la Ilustración, se refieren y remiten a los seres humanos, la condición humana. Una de las omisiones del libro, en mi opinión, hay dos omisiones grandes. Una es la de Freud. Freud no se menciona en el texto, pero para mí resulta problemático, porque Roberto hace cosas que racionalmente no se puede explicar, lo que significa que aquí dentro hay unas fuerzas que yo no sé qué hacen ahí, ni por qué están ahí, pero me llevan a actuar de una manera que no es racional. Por ejemplo, mis hijas me relajan por eso, esas bandidas. Por ejemplo, si veo una cucaracha voladora, ¿qué tú crees que yo hago? ¿Coger? Yo cojo para el lado contrario. ¿Qué motiva mi reacción? Yo no sé, porque no es racional, no me va a matar, no me va a hacer daño, pero le huyo, porque hay algo aquí dentro, aquí una fuerza, una pulsión de energía que motiva esa reacción. Conozco gente que ven un lagartijo y quieren morirse y gritan. Pero eso no es racional, pero ven acá, voltean, pero no somos tan ilustrados y tan racionales. Le cogemos a un lagartijo, ¿verdad? Pues creo que pienso que esa es una gran omisión, la de Freud, porque muchas de las conductas de los seres humanos, las que no son éticas, provienen de impulsos que están en la psiquis humana, que no entendemos, ¿verdad? Dice, Freud decía, en vez de nosotros vivir nuestras vidas, experiencias nos viven a nosotros, fuerzas desconocidas. Y eso es un elemento que hay que estudiar, esa pulsión, esa tendencia a destruir. Ahí está el caso dramático de Ucrania, ¿verdad? En términos freudianos diríamos, quien manda en Rusia no es Putin, es el id. Es el elemento psíquico que compele a la destrucción y a la agresividad, ¿verdad? Y dice Freud, cualquiera diría que habla de hoy, la sociedad civilizada está perpetuamente amenazada con desintegrarse por la hostilidad, dice él, primaria, o sea, remite a lo prehistórico, ese instinto natural, ¿verdad? La hostilidad entre los seres humanos. Así que cuando vamos a actuar, así que en la omisión del libro, habría que entonces ver, examinar, que eso se ha hecho, examinar cómo nuestra conducta antiética remite a esos impulsos que tenemos en la psiquis, en particular el del id, y thanatos, que es el de la muerte, ¿verdad? El de la destrucción. Esa es una omisión. Por lo demás el libro está fantástico, ¿verdad? Freud decía, y otra vez la tónica del libro que reseño hoy se instala en esa mirada de entender. Podemos entenderlo todo. No aceptarlo, no implica eso, pero al menos entender, como está en inglés, where are you coming from? Entender, ¿verdad? El razonamiento. Y Freud decía, si entendiéramos completamente las razones del comportamiento de otras personas, todo tendría sentido. En la ausencia de comprensión, decía hoy un comentarista en la BBC de Londres, no sabemos qué pasa en el Kremlin. Es decir, no tenemos datos que nos permitan establecer con certeza qué está en la mente de Putin. No hay manera, ¿verdad? Por lo aparentemente desconexo.
entre razón, ética y el respeto a la vida ajena. Okay. Así que, ¿por qué es importante? Porque motivaciones inconscientes llevan a subvertir la conducta moral, ¿verdad? Por eso llaman a Freud el padre de la hermenéutica de la sospecha, es decir, del cuestionamiento. Roberto está muy calladito hace una hora. ¿Qué estará tramando en esa cabecita, verdad? La hermenéutica de la sospecha, ¿verdad? Ahora, ¿qué motiva a Freud y también al autor del texto? El despuntar del potencial humano. Así que Freud se interesaba mucho por el bien común, igual que esos otros gigantes del siglo XIX, como Marx, como Nietzsche, ¿no? Consideración por los demás, el bien común y los derechos individuales. Aunque el autor no habla sobre Freud, todos esos elementos que inquietaban a Freud están en el libro y él los pone en contexto y él resalta la importancia de proteger y de fomentar ese ideario humanista, porque de eso se trata, como decía Einstein. No me importa si es el de la basura o si es el de Yale, le hablo igual. Eso es lo que importa, la condición humana. Esa es la actitud ética, ¿verdad? La comunicación. Yo estoy bajo la percepción de que las grandes empresas no han contratado un especialista en comunicación de crisis por los desacertados de sus comunicados cuando hay una crisis, según yo lo veo, ¿verdad? El caso más reciente ahora, bien reciente, de Abbott, que esperó 2 meses y que murieran 2 niños para retirar una fórmula del mercado. Eso es ahora, pasando ahora. Por otro lado, la revista Consumer Report, analizando esa situación, se pregunta, ¿dónde está la FDA que esperó 2 meses antes de ejercer sus facultades ministeriales para retirar este producto del mercado? ¿Hay un lapso ético ahí? ¿Hay un lapso ético muy serio? ¿Qué está primando en la mente del CEO de Abbott? ¿Qué está pasando en la mente de los directivos del FDA? ¿Qué es lo que tiene precedencia? ¿Es el bien común o es el precio de la acción en el mercado? Pues no puede ser. Hay un lapso ético. Vean ustedes, traigo este ejemplo para que vean que esto nos toca de cerca. Esto no es en abstracto. Esto no es un ejercicio académico. Esto nos toca de frente, ¿verdad? Que me diga un estudiante, profe, que viene el examen, yo digo todo. Pues no dije nada. En mi comunicación escueta hay un lapso ético de un ser humano que me pregunta algo y que merece una respuesta. Y yo le pregunto todo que desde high school para acá, de la vida de todo el mundo. Las cosas, aún las cosas más pequeñas, la falta de ética puede hacer la diferencia, ¿verdad? Méritos del libro. Con todo lo que es bien ambicioso, abarca muchas teorías, muchas escuelas de pensamiento ético, desde la antigua Grecia hasta nuestros días, hasta Martha Nussbaum. Pero le funciona, lo hace con mucho acierto, el lenguaje claro, le fluye la prosa ágilmente, nos invita a leerlo, a pesar de su extensión. Y aunque dice que está diseñado y escrito para estudiantes de bachillerato, yo creo que es útil para cualquier nivel, por lo comprensivo del contenido. Claro, la lógica dice que si discute muchas escuelas teóricas por 200 páginas, no va a haber profundidad. Claro, porque no es la intención. El lectora que interese saber más, pues entonces por su cuenta hace su investigación, ¿eh? Pero es un libro muy bueno para tener, excelente, como texto introductorio a la comunicación de la ética, buenísimo. Él dice, no les voy a enseñar sobre la comunicación ética, no, pretende enseñar sobre cómo pensar la comunicación ética. Ah, profe, ¿eso significa entonces que hablamos de estrategia? No, en el contexto en que lo trae Near, no significa
estrategia, porque para algunas de estas escuelas, ya las veremos, si yo estoy trazando una estrategia, ya hay premeditación. Y si hay premeditación, ¿qué no hay? Autenticidad. Lo que quiero es manipularte. Ahora, sin caerme aquí. Ahora, ¿tú crees que hay algún momento donde sea aceptable, desde un punto de vista ético, la manipulación en la comunicación? ¿Puede haber alguna instancia en que sea ética? De yo, mira, yo, ¿verdad? En mi mente, yo por tu bien te estoy manipulando. No lo ves, de que sea válido. Ok, chévere, pues te instala con Kant también, gracias. Con Kant que dice, no, las normas, ya lo veremos, son para todo el mundo en todos los tiempos. Claro, hay un problema ahí, ¿verdad? El contexto social. Ya eso lo veremos. Así que nos da un amplio abanico de teoría y conjuga con mucha efectividad, las va comparando y contrastando con mucha efectividad las teorías clásicas y las modernas. La mirada como debe ser transdisciplinaria, multidisciplinaria, interdisciplinaria. Pues como ustedes saben, mis estudiantes, mi cantaleta, no hay disciplina pura. Por ejemplo, de economía no se puede enseñar, ni pensar, ni investigar como si fuese una disciplina pura, en abstracto, desvinculada de la sociedad. Porque la actividad económica, en todas sus vertientes, se da ¿dónde? En el seno de la sociedad, con su variedad demográfica, con sus haberes históricos, ¿verdad? Así que es imposible hablar sobre economía desvinculada de la realidad en que discurre social y económica y política, en que discurre la actividad económica. Y eso, como usted puede suponer, enriquece la discusión, nos da un marco más amplio de reflexión, a la vez que amplía nuestro marco mental de referencia y de análisis. Y eso de por sí ya es bien valioso. Ok, chévere. Un ejemplo de Echevarría, un servidor, en su artículo que está ahí. Estoy comentando el hecho de que Johnson & Johnson vendió durante 40 años un talco para bebé sabiendo que tenía asbesto. La ética, lo sabían por 40 años. No es hasta que el tribunal en Alabama hace público documentos del juicio, nos enteramos que lo sabían por 40 años, ¿verdad? Y Echevarría escribe lo siguiente, ¿verdad? Las consecuencias de esa crisis que genera la falta de ética de Johnson & Johnson impacta la economía, la salud, la ética, la ciencia, la historia, el derecho, la sociología, la política y la lingüística, entre otros. De manera que no hay disciplina pura. Todo está en una rica interacción con todo lo que hacen, todo lo que dicen los seres humanos. Okay. Así que es muy importante, eso enriquece lo transdisciplinario. Salirte del marco estrecho de la disciplina enriquece el trabajo y el aprendizaje considerablemente. ¿Qué más aborda de manera muy efectiva este autor? Lo siguiente, aplicación teórica. Sobre teoría diré algo ya mismito. La aplica a lo digital, la tecnología mediática, lo interpersonal, lo organizacional y la política, y en una actitud que refleja lo que discute. Él dice, realmente la ética que sirve para algo es la inclusiva, la que toma en cuenta a todos los seres humanos. Pues ese es el enfoque que usa en el libro, ¿verdad? Por eso, en su discusión, integra los pensamientos y las teorías no occidentales, como debe ser. Ah, no, profe, lo que pasa es que, mire, profe, Occidente es, mire, es la cuna de la civilización y todo nació aquí, en Occidente. Ok. Dice el gran pensador palestinoamericano, Edward Said,
Edward Said, S-A-I-D, dice que los libros de humanidades de Occidente, durante mucho tiempo, sin ningún problema, escribían que los antiguos griegos tenían un origen semita. Y Said dice, y de repente eso como que desapareció de los libros de Occidente. Pues porque están blanqueando la cultura como la herencia de Occidente al mundo. Pero la realidad es que Aristóteles y Platón y Pitágoras y Anaxágoras iban a aprender ¿a dónde? A un país de negros, a Egipto. Iban a Egipto a aprender Platón, Aristóteles, Anaxágoras, Pitágoras, ¿verdad? De manera que ese es y su obra que refleja la riqueza de ese diálogo intercultural, la riqueza, porque uno expande, uno dice, caramba, nunca lo vi de esa manera. Reflexión que nace del cambio rico intercultural, ¿verdad? Discute, lo menciona realmente, no puedo decir que discute, menciona en una oración o dos casos muy importantes como el de Black Lives Matter, una oración o dos. No creo que sea mala fe, es que sencillamente en su proyecto no lo vio tan pertinente, a pesar de las consecuencias importantes que ha tenido Black Lives Matter, ¿verdad? Y el Me Too, importantísimo, tampoco recibe mucha atención. Lo menciona y lo enmarca en su sección de retos a la modernidad. Y lo que está incluido en la modernidad es la ilustración. Así que lo cataloga el Me Too Movement, el de Black Lives Matter, en una oración o dos lo despacha, y lo enmarca como un reto a los discursos dominantes de la modernidad, ¿verdad? Sobre eso ya mismito, en particular lo de género, ya mismito. Sin embargo, tengo que decir que el autor en todo momento muestra una disposición de integración, ¿verdad? Y de inclusión, no hay duda, de inclusión. Y el texto por eso es muy rico, vale la pena leerlo varias veces, ¿verdad? Porque como dije, es bien ambicioso en un buen sentido, darnos un compendio general de muchas maneras de pensar la ética y de actuar la ética y de pensar la ética, que es el objetivo de fondo del libro, ¿verdad? En cada capítulo está muy bien estructurado, nos da un avance, ¿verdad? Un avance. Mi estudiante, ya yo los tengo locos. Recuerde, cuando escribas un ensayo, escribe último la introducción y recuerda que nos vas a dar como el cine, como un adelanto de cine, pues eso mismo, ¿verdad? Pues eso hace él, con mucho acierto. En cada capítulo nos da un avance, ¿verdad? Y nos da ideas claves. Al final hay un glosario donde define todos los términos técnicos que usa, ¿no? Su intención, él dice, y claro, para que correlacione, ya mismo voy a eso, menciona al gran pensador brasileño Pablo Freire. Él dice, mi intención no es imponer ideas, es la de ser facilitador en la conversación sobre cómo pensar la ética. No es imponer la ética, no. Cómo cada ser humano puede pensar la ética y hacer lo correcto en el contexto que lo requiera, ¿verdad? Dice, para que cada ser humano pensante pueda ejercer su propio juicio crítico, ¿no? Fantista. Ya se lo dije, ok. Así que presenta entonces en distintos capítulos, como por ejemplo las teorías, perspectivas, carácter en la comunicación. Lo de carácter viene por vía de Aristóteles, el concepto de ethos, la idea de que en gran medida la efectividad de un discurso depende de quién lo enuncia, ¿verdad? ¿Por qué Pepsi le pagó mucho dinero a Beyoncé para el comercial de Pepsi? Posiblemente ella ni bebe Pepsi. Apuesto que no bebe Pepsi. La figura se le daña, ¿verdad? No, una inversión ahí millonaria. Pues porque la figura de Beyoncé vende. Su carácter vende, ¿verdad? O Cardi B en el Super Bowl del 2019.
también de Pepsi, porque vende, ¿verdad? Con el grrr, ese que le hace. Eso vende. Hasta yo me vi una Pepsi, salí de la silla, una Pepsi ahí. Los deberes, porque actuar, no. Comunicar con sentido ético es una manera de actuar, no es meramente una fría recepción de ideas, no. Implica actuar, ponerlo sobre la marcha en las cosas que hacemos y en las que decimos, y por supuesto las consecuencias de ese proceder o de ese improceder ético, ¿verdad? Así que el asunto ético es la conducta comunicativa, yo saber cuándo está bien, cuándo está mal. ¿Cómo tú sabes que lo que tú comunicas en el marco ético, ¿verdad?, está bien? ¿Cómo tú lo sabes? ¿Cómo tú lo sabes? Le dije esta verdad a mi amigo, pero se lo dije de manera ética. ¿Cómo tú lo sabes que estuvo bien? Que hiciste bien. ¿Qué te dice? ¿Cuál es el marcador que te lo dice? ¿Qué tú crees? Mientras ella piensa el ejemplo, ¿qué tú crees? ¿Cómo tú lo piensas? Es un buen punto. Tiene que haber un espacio para reflexión, ¿verdad? ¿Cómo hago esto de la manera más ética, ¿verdad? En términos de la comunicación. ¿Cómo tú lo sabes? ¿Cuál es el marcador que tú usas? Yo creo que yo fui un poquito rough con el profe. ¿Cómo tú te evalúas? Con las emociones que sientes. Eso es una buena respuesta, excelente, porque los textos de ética ignoran una parte fundamental del ser humano, las emociones. Eso está ahí, no se va a ir. Los hombres no lloran, claro que lloran, ¿cómo que no lloran? En efecto, es parte de lo que hay que tomar en cuenta, las emociones. ¿Qué dicen los gerentes de empresa cuando le preguntan cuán importante es la inteligencia emocional para ustedes en la escala de 1 a 5? 4.3 dijeron, muy importante la inteligencia emocional. Con eso hay que lidiar. Yo conozco gente, PhD, brillantísimos, que sacan F en inteligencia emocional. Es bien importante. Mozart posiblemente tenía F. Mozart, posiblemente, ¿verdad? Así que sí, uno se debe evaluar. Es lo que se recalca, la evaluación. Cuando doy la actividad a mis estudiantes para evaluar, de paso la uso para evaluarme yo mismo. Eso es bien importante. Yo soy un ser humano, ¿verdad? Ave María. Perdió Houston en la Serie Mundial. Estoy molesto hoy. Es broma. Así que hoy estoy... Si alguien me mira, un estudiante, le voy a decir 4 cosas. Pero si eso es un factor, lo emocional, un factor, pues cuando doy la actividad y voy calificando, yo me evalúo y yo me pienso, la manera en que yo transmití información fue la correcta. Las palabras que usé, ¿crearon un puente con los estudiantes o lo destruyeron? Y se evalúa uno. Y cuando me evalúen este semestre, yo quiero saber dónde mejorar, porque siempre hay espacio para mejorar, ¿verdad? Decía el gran sociólogo portugués, Boaventura de Santos, decía, todos los seres humanos, no importa cuán ilustrados se piensen, son un dechado de limitaciones y de ignorancia. Pues claro, porque uno... Por más que uno lea, lo que uno sabe es una gotita de arena en el mar del saber. Y son muchas más cosas las que ignoro que las que creo saber. No dije que sé, lo cualifiqué, las que creo saber. Porque humanamente es imposible. Ojalá. Porque yo juego la loto, un pesito. No quiero cosas materiales,
No, un viaje, sacaste un viaje. No, para no trabajar, para leer todo lo que yo quiero, que no puedo ahora. ¿Verdad? So, esa es mi concepción, ¿verdad? Ética. Cuando te evalúo, de paso, yo mismo me evalúo. Bastante severo que soy, por cierto. Ok. All right. Okay. Empieza su discusión con los griegos. No, Roberto, porque lo que pasa es que yo no los leo. Yo no los leo porque eso está escrito solamente para intelectuales y para filósofos, ¿verdad? Bueno, sobre eso, dos cositas. Primero, filosofar es reflexionar, es pensar. Saqué C en estadística. ¿Por qué yo saqué C en estadística? Deja sentarme a ver qué hice mal, ¿verdad? Ese ejercicio honesto. ¿Qué decía Michael Jackson, Man in the Mirror? ¿Quieres cambiar el mundo? El hombre en el espejo. Empieza por ahí, ¿verdad? ¿Qué hice mal? Esa evaluación, ese es bien importante. Ah, profe, es que yo no puedo con estadística. Eso es un prejuicio tuyo. Bueno, no es cierto. No es real. Hola, Rosa, no te voy a llegar esta duda que menos verte. Es un prejuicio de uno. Porque si tu amigo o amiga sacó A, tú puedes, ¿verdad? Claro que puedes, tú puedes. Así que, no, Roberto, es que los griegos, eso es filosofía. No, ellos escribían para la gente común, para enseñarnos a vivir mejor. Impactaron mi vida para bien. Porque lee todo lo que tú puedas. Porque nunca sabes cuándo te va a servir. Por ejemplo, accidente de auto que estuve envuelto. 6 meses en cama. Y la gente venía. Ah, Roberto, bendito. Pero tú te ves alegre. Sí, porque esperaban que yo siguiera el libreto de la gente común. No es que yo sea más inteligente que nadie. Es que mis lecturas me dieron otra visión de vida y otra manera de bregar con eventos fuertes. Pero joven, ¿tú no te ves triste? No. ¿Por qué? Primero, no me da la gana. Sí, porque, ¿qué resuelve eso? Pues nada. Y segundo, yo lo que pensaba es, ¡upi! 6 meses en cama, me van a pagar el sueldo. Digo, básico, pero me van a pagar. Básico, pero me van a pagar. 6 meses en cama y ahora puedo leer lo que me da la gana. Y en 6 meses leí felizmente. Porque cuando uno se educa, uno empieza a ver las cosas distintas. ¿Qué le pasa a María? ¿Está jara? No está jara. Es que está repensando UPR. Porque es amenazante. Porque tienes los mejores profesores y profesoras de Puerto Rico y crean una revolución en tu mente y te llevan a ver las cosas distintas desde el punto de vista ético, comunicación ética, ¿verdad? Así que para ayudarnos a vivir mejor, ¿verdad? Y para ellos, pues la ética y la comunicación empieza con Platón, en el Critón, su diálogo, cuando empieza diciendo, yo creo, digo el no, ¿verdad? Un personaje. Yo creo que las palabras reflejan lo que representan fielmente. La palabra flor, pues uno puede ver la flor, pero después como que reflexiona y dice, yo creo que no. Yo creo que el lenguaje es arbitrario. Por ejemplo, llamamos esto una llave porque todos estamos de acuerdo en que esto se llame llave. Si queremos que se llame alcapurria, lo podemos hacer. No hay regla que lo impida. ¿Qué tienes ahí? 6 alcapurrias. ¿Ya? Pero las implicaciones son que si el lenguaje es arbitrario, tenemos una responsabilidad ética en el uso del lenguaje y hacerlo de manera que fomente la integración, la cooperación y la inclusión, o en su defecto, destructivo. Ese es otro elemento implícito en el texto y en el trabajo de estos pensadores.
es mía la responsabilidad, ¿verdad? O como dice Sartre, yo me hago responsable de lo que yo hago, lo que haga el otro, no sé, ¿verdad? Y por eso es que para esta gente la retórica es muy importante. Hay una diferencia en que, como Platón lo ve y su discípulo Aristóteles, Platón odiaba a los retóricos porque, ¿cómo decía él? Los sofistas. Porque esta gente te enseñaban a estar a favor de una idea o en contra con los mismos argumentos. Para Platón eso es inmoral. Por el contrario, Aristóteles lo ve como, si la retórica puede ser una herramienta que conduzca a la persuasión, a tono con unas estrategias que conduzca a la persuasión. Y ese es el fin de la comunicación efectiva, la persuasión. Así que hay maestro y discípulo están encontrados en la visión, ¿verdad? En cada escuela que el autor analiza, expone lo que él considera son las fortalezas y las debilidades de cada escuela. Claro, vista del prisma de nuestro tiempo, ¿verdad? Y es muy interesante porque aunque decíamos ahorita que los pensadores de la Ilustración y las pensadoras que las hubo, es que las invisibilizan. De la Ilustración decían, oh sí, la razón, qué gran cosa es, ¿verdad? Por lo tanto, luego van a surgir los postmodernistas y van a cuestionar todo ese ideario, ¿verdad? Desde sí, el ser humano y la razón, y sí, somos tan inteligentes, y todo está cool, y todo tiene solución, ¿verdad? Pero entonces Kant pretendía, y yo soy en gran medida kantiano, en gran medida. Kant pensaba que es posible imponer un modelo universal, unas normas universales de ética, ¿verdad? Que apliquen a todo el mundo en todo momento, ¿verdad? Eso Kant pensaba. Ok, entonces, ¿qué tú crees? ¿Eso puede hacerse? Normas éticas para toda la humanidad en todo momento, válidas en todo momento, para toda persona. ¿Por qué lo ves posible? Pienso que se debería, porque estamos en un mundo bien globalizado y todo tiene, ¿verdad? Estamos en una sociedad, somos seres sociables. Pienso yo que tendría la verdad. Esa es una buena respuesta. Máxime que hay fuerzas actuando como el COVID. Esto es global. Es como si el COVID dijera, o se unen como planeta o los destruyo, ¿verdad? ¿Qué tú crees? ¿Eso puede hacerse? Una ley universal para todos, válida en todo momento. Bueno, se puede, pero es poco posible por las diferencias culturales. Ok, magnífica. Vean ustedes que el compañero estudiante aceptó parte de la premisa, pero cuestionó otra parte. Y ese es el pensar crítico, por cierto, ¿verdad? Ver los dos lados de la moneda, ¿verdad? Y no de manera acrítica, ¿verdad? Miren un ejemplo personal. Lo he contado a mi estudiante. Voy al médico primario, internista, el miércoles me mandó. Yo me dediqué al, lo confieso, jefa, 65 años ya. Y entonces, él ve mi hoja de entrada y dice, veo que no tienes medicinas prescritas. No, no hay ninguna porque 15 años atrás yo tuve diabetes y alta presión, cambié mi alimentación y yo me curé. Y yo sabía lo que me iba a decir. Porque también la medicina tiene doctrinas religiosas, las tienen también. Y yo sabía, yo lo estaba esperando. Y me dijo, como un padre que le habla a un niño ignorante, me dijo, la diabetes no se cura. Y yo, como un padre que le habla a un niño ignorante, yo le dije, doctor, cuando salí con diabetes, mi cuerpo se resistía a la insulina. Al cabo de 90 días, yo ya no tenía resistencia a la insulina. Se rió y me dijo, ¿tú has leído? Y le dije, sí. Lo traigo
Para ustedes vean el poder de la investigación. Yo fui head donde este médico, y a mí no me podía vender las ideas tradicionales de medicina, porque está en ti, es el poder de la investigación. Lo que aprende uno, extraordinario. ¿Qué hizo el médico? Reírse. Tú has leído. Me acusó. Entonces, culpable. Claro, un caso muy interesante que yo no conocía y la he leído porque me la mencionó la doctora Rosa Guzmán. Me dijo, ¿tú has leído a Martha Nussbaum? No, pero voy para allá. Ella es muy interesante porque ella trata de conciliar las mejores cosas de la ilustración, según expone el autor, las mejores cosas de la ilustración sin deponer la diversidad. Y el marco común es la ética dialógica. Y esa es otra falta del texto. No menciona a Freud, le dedica 2 líneas a Marta, que está viva, filósofa, estadounidense, 74 años. Solo 2 líneas o 3. Esa es otra falta del texto, ¿verdad? No menciona a Freud, que es fundamental, ni a Marta. Y Marta decía, podemos conjugar el razonamiento ético, la práctica ética, ¿verdad? ¿Para qué? Para que despunte el potencial de los seres humanos. Vean ustedes la tónica, qué distinto es. Aquí no hay, no, tenemos que actuar de manera ética, porque el infierno, o lo que tú quieras, no, es la responsabilidad de cada cual. Porque en la manera, dice Marta, ¿verdad? En la manera en que Roberto se comporte y se comunique éticamente, está desplegando su potencial humano y reconociendo el potencial humano del otro con quien converso. Muy importante. Ok. Así que ya dije que pues Kant pretende, bien intencionado, que era un monje, era fraile, ¿verdad? Un modelo ético que no es religioso. Kant es un monje, pero no propone un modelo ético religioso. Es de razón, porque ¿dónde vivió él? La Ilustración, en Alemania. Así que Kant apuesta al poder de la razón humana para que conversemos de manera ética. Y conversar de manera ética significa reconocer al otro en la plenitud de su ser, ¿no? Ok. Le dedica cierto espacio, no mucho, cierto espacio a lo que se llama relativismo cultural. No, Roberto, no se puede establecer un sistema ético universal, global. Yo creo que sí, que es posible, como decía el compañero, y como dice Martha Nussbaum, yo creo que es posible. Atendiendo, como dice Marta, reconociendo la diferencia y la diversidad. Sobre diferencia diré algo ya mismito, ¿verdad? Yo creo que es posible, y es lo que llaman relativismo cultural. Es decir, las conductas, hay conductas que están en la mente, son aprendidas de la niñez, y es muy difícil desalojar esos patrones de conducta, esa percepción cultural de la mente de la gente. Por ejemplo, ya es ilegal, que mucho les tomó, ya es ilegal, pero todavía en ciertas regiones apartadas de Afganistán, todavía un hombre de 67 años puede casarse con una niña de 13. Para nosotros eso es impensable, es un delito para nosotros, ¿verdad? Para ellos no. O por ejemplo, en el Islam, yo, Roberto, puedo tener 4 esposas, 4. El Corán dice que las 4 tienen que estar bien. Si está bien una, todas están bien. Si una vive en el condado,
las 4 tienen que vivir en el condado. Para nosotros, cuesta arriba, ¿verdad? No, yo te aprecio, pero yo no puedo aceptar eso, ¿verdad? Así que es un evento, es un obstáculo a superar, ¿verdad? Ese relativismo, porque depende del contexto, de la cultura, de la sociedad, de los hábitos. Ah, no, profesor, es que nosotros no cambiamos, es que no nos damos cuenta, no cambiamos. Vean el censo del 2020. El número de parejas casadas en Puerto Rico es idéntico casi al número que convive. Es un cambio bien grande. Cuando yo era nene, que fue antier, ¿verdad? La gran mayoría de las nenas salían de la casa casaditas. Hoy día no. Es un cambio cultural. La gente se ha apoderado de sus vidas, como debe ser. Así que, entonces, se usa mucho, y él menciona la palabra diferencia, yo creo, muy pocas veces, 2 o 3, y usa por mucho, como todo el mundo, diversidad. Yo creo, como dice el pensador de India, Homi Bhabha, yo creo que hay una diferencia enorme entre diversidad y diferencia, no es lo mismo. Homi Bhabha dice que diversidad remite a lo mismo, es decir, es homogéneo. Es decir, el protestantismo constituye un elemento diverso dentro del ente homogéneo que es el cristianismo. Homi Bhabha dice, lo que verdaderamente provoca ruptura y aceptación, si se da, es la diferencia. El ser budista, el ser espiritista, ¿verdad? De Zoroastro, la diferencia, dice Homi Bhabha, más que la diversidad, es lo que debemos defender, ¿no? Según él lo ve, ¿verdad? Dicen los autores, el autor dice en la página 38, también peca de optimista. Yo lo puedo ver como él, pero hay problemas, ¿verdad? Él dice, dado nuestro sentido moderno de la inclusión y aceptación de la diversidad, yo prefiero diferencia, pero vamos, podemos estar cómodos con la idea de que lo que está bien o mal depende de circunstancias particulares. Ok, el problema es que el mundo, no el mundo, gente con poder anda en caminos distintos. Cuando tú tienes un presidente, un candidato a presidente de Francia, que está en el 3er puesto en las encuestas, que dice que las personas de piel negra no deben trabajar en Francia. Y esto es la ciudad luz. Esto no es, qué sé yo, Burkina Faso. No, esta es París, ¿verdad? Diciendo, no, la gente negra, realmente aquí, no deben trabajar. En el siglo XXI. Y tú piensas, caramba, la ilustración, qué optimistas eran, pensando, sí, la razón nos hará libres a todos. Ahora, yo sí pienso que este momento vendrá, pero está todavía far off, muy lejos. Hasta el punto, según el New York Times, el pasado año hubo contra personas que se presumen de origen asiático, en el 2021, 163 que estén registrados, ataques contra personas de presunto origen asiático en la calle. Es un nivel de intolerancia y de prejuicio extraordinario. En la otra ciudad luz, o otro país luz, Estados Unidos, ¿verdad? Así que nuestro momento histórico refleja la importancia, no solamente del libro que reseño hoy, que es extraordinario, pero también de que adoptemos un proceder, una comunicación ética, que aprendamos a razonar de manera efectiva la comunicación ética como antesala a un mundo más justo y de más inclusión. Se le quedan muchas cosas. Primero, ¿qué diferencia hay? El lenguaje aquí juega un papel bien grande. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Aquí le pregunta. Ah, mira. Sí, usted misma. Si yo digo, María es una mujer, y digo después,
María es un ser humano. ¿Qué diferencia hay? Según tú lo ves. Quizás ninguna. ¿Cuál es la diferencia? Ok, muy bien. Ok, chévere. ¿Cómo tú lo ves? María es mujer versus María es un ser humano. Ok, chévere, muy bien. Ok. Necesitamos aquí cierta malicia, ¿verdad? Porque la idea que Roberto tiene de lo que es una mujer vino de dónde. ¿De dónde vino mi idea de la mujer? Lógicamente. Claro, claro. ¿Y qué decía abuelo que era la mujer? ¿Cómo la describía? ¿Qué decía mi abuelito? ¿Cómo es la mujer? ¿Cómo tú crees que la describía? Depende del entorno familiar. Pero es muy generosa. Ok, está bien, sí, sigue. Porque mi abuelo trata muy bien a mi abuela, pero hay muchos hombres y mujeres que tratan a las personas como celos. Tú eres una gran comunicadora. Ese pero fue devastador. Muy bien. Claro, porque ¿qué aprendimos? Que las mujeres son débiles, son una llorona, son salud mental precario, ¿verdad? Man, woman, in the attic, en el ático. El debate sobre ¿deben las mujeres votar? En el 1917, Nemesio Canales, mucho más instruido que José de Diego, presenta a la Cámara de Delegados un proyecto de ley para que las mujeres pudieran votar. ¿Quién se opuso? El nene lindo de mis amigos allá, hispánicos, José de Diego, se opuso y ¿qué dijo? No, Nemesio, deja eso. Dios hizo a la mujer para que adorne el hogar. Por eso pregunto, si a mí me enseñaran en la casa que tú eres un ser humano, mi visión hoy sería distinta. Pero como tú bien dices, ¿verdad? No fue lo que yo aprendí, ¿verdad? Así que eso es una tara, la tradición, porque ¿quién define? ¿Quién tiene el poder? Nuestra visión de Oriente viene de ¿dónde? De Occidente, por bastante prejuiciada, ¿verdad? Entonces termino finalmente, es que me quedan muchas cosas, pero nada. Si le escribo, se lo envío con mucho gusto. Finalmente, decía Albert Einstein, gallito, la pubertad, decía, nunca, siempre optimista, ¿sabes? Decía Einstein le escribe una carta famosísima a Sigmund Freud. Estos son dos gigantes correspondiendo, ¿verdad? Y le pregunta, Sigmund, ¿por qué hay guerras? Y miren qué interesante, porque Freud es no creyente. La respuesta que da. Le dice, mi querido Albert, porque la humanidad no es civilizada. Lo que indica cuán civilizada es una sociedad no lo indican su riqueza material, su riqueza artística. Lo que indica que un país o una gente es civilizada es la capacidad de amarse unos a otros. Y ese es el fundamento de la comunicación ética. Muchas gracias. Tenemos unos minutitos para preguntas y respuestas. Si alguien quiere. Como dije, el libro está acá. Sí, acá frente. Sí. Ok. Como dije, el libro está disponible gratis. La biblioteca. Van a base de datos, escriben el título y ahí está el link. Y es reciente, es del 2020. Así que vale la pena tenerlo. Gracias. Muchas gracias por venir, por estar con nosotros. Recuerden que esta presentación se subirá al canal del departamento de YouTube. Recuerden que van a YouTube y en la celda de search ponen Cohen UPRP y le lleva a todo este almacén de grabaciones que tenemos, todas muy interesantes para su vida académica y su vida personal. Gracias por venir.